¿Qué tal? Vamos a explicar el día de hoy el tema de ANOVA, compañero Javier Alcocer y Ricardo Betanzos. Vamos a comenzar primero explicando lo que es ANOVA. En estadística, el análisis de la varianza, o como lo dice sus siglas en inglés, Analysis of Variance, es una colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados en el cual la varianza está dividida en ciertos componentes debido a diferentes variables explicativas. Se utiliza para medir si las cantidades de dos o más poblaciones son iguales. Un análisis de la varianza permite determinar si diferentes tratamientos muestran diferencias significativas o, por el contrario, puede suponerse que sus medios poblacionales no difieren. El análisis de la varianza permite contrastar la hipótesis nula de que las medias de K número de tratamientos poblacionales K mayor a 2 son iguales frente a la hipótesis alternativa de que por lo menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. Este contraste es fundamental en el análisis de resultados experimentales, en los que interesa comparar los resultados de K tratamientos o factores con respecto a la variable dependiente o de interés. En general, μ1, μ2 hasta μk son las medias de K poblacionales a partir de las cuales las muestras han sido seleccionadas. Se desea probar la hipótesis nula de que H0 todas las medidas poblacionales son iguales, H1 no todas las medidas son iguales. Hasta H0 será aceptada si las diferencias entre medias muestrales son pequeñas y la H1 será aceptada si las diferencias entre medias muestrales son grandes. ¿Cómo funciona? El ANOVA requiere el cumplimiento de los siguientes supuestos. Las poblaciones, distribuciones de probabilidad de la variable dependiente correspondiente a cada factor son normales. La K, número de tratamientos, muestras sobre las que se aplican los tratamientos son independientes. Las poblaciones tienen todas igual varianza, homocedasticidad. Entiéndase por esta cuando la varianza del error condicional a las variables explicativas es constante a lo largo de las observaciones. El ANOVA se basa en la descomposición de la variación total de los datos con respecto a la media global, SCT, que bajo el supuesto de que H0 es cierta es una estimación obtenida a partir de toda la información muestral en dos partes. Variación dentro de las muestras SCD o intragrupos cuantifica la dispersión de los datos de cada muestra con respecto a sus correspondientes medidas. El término análisis de varianza resulta de dividir la variabilidad total de los datos en sus partes componentes y puede ser descrito de la siguiente manera. Variabilidad total igual variabilidad debida a diferencias entre tratamientos, efectos del factor, más variabilidad debida al error, también llamada variabilidad residual, diferencia dentro de cada tratamiento. La ecuación anterior puede ser escrita simbólicamente como SST igual a SS tratamientos más SSE, donde SST es la suma total de los cuadrados. SS trat es llamada la suma de los cuadrados debido a los tratamientos, o bien la suma de los cuadrados debido al factor, y SSE es llamada la suma de los cuadrados debido al error. Esta ecuación es llamada a menudo la ecuación fundamental del análisis de varianza. A continuación se presenta la tabla de ANOVA para un experimento de un solo factor. En la columna de fuente de variación tenemos tratamiento, error, total.
la columna de suma de cuadrados tenemos suma de cuadrados de tratamiento, suma de cuadrados de errores y suma de cuadrados total. La columna de grados de libertad tenemos número de tratamientos menos 1, número de tratamientos por número de factores menos 1, número de tratamientos por número de factores menos 1. La columna de cuadrado medio, estimaciones de la varianza, tenemos cuadrado medio de los tratamientos igual a la suma de cuadrados de los tratamientos sobre número de tratamientos menos 1. Cuadrado medio de los errores igual a la suma de cuadrados de los errores sobre número de tratamientos por número de factores menos 1. Se representa con el asterisco la variación entre las medias muestrales, con dos asteriscos la variación dentro de las muestras, error. Se rechaza la hipótesis nula si F0 es mayor que FA, K-1, K por N-1. Estas son algunas de las fórmulas usadas para calcular las sumas de los cuadrados, ya sean igual en el tamaño de muestras o el diferente tamaño de muestras. Más adelante daré una explicación breve de cómo se utilizan. Aquí también quiero darles un ejemplo de cómo se utiliza el ANOVA o tabla de ANOVA para hacer los cálculos estadísticos. El ejemplo dice: una agencia gubernamental para la protección del medio ambiente ha establecido reglamentos muy estrictos para el control de los desechos de las fábricas. Una empresa tiene 4 plantas y sabe que la planta A satisface los requisitos impuestos por el gobierno, pero quisiera determinar cuál es la situación de las otras 3. Para el efecto, se toman 5 muestras de 2 líquidos residuales de cada una de las plantas y se determina la cantidad de contaminantes. Los resultados de los contaminantes aparecen en la siguiente tabla. Aquí se ve la tabla que habla sobre las plantas, ya sea la A, B, C y D, y la cantidad de los contaminantes que vienen siendo los factores que determina cada diferencia entre cada planta. La pregunta dice: ¿proporcionarán los datos anteriores la evidencia suficiente que indique que existe una diferencia en la cantidad media de contaminantes para las 4 plantas? Use un alfa de 0.05, o sea, esto es una confiabilidad del 95%. Bueno, con lo anterior, determinamos que nuestra hipótesis nula significa que las medias poblacionales de las plantas son iguales, y nuestra hipótesis alternativa es que por lo menos una de las medias de las plantas es diferente, las medias poblacionales. Con esto, nuestros datos vendrían siendo que K, que es el número de plantas, es igual a 4, y N, que es nuestro número de factores, es igual a 5. Recordamos que nuestra alfa es de 0.05, y el número total de datos, que es N mayúscula, es igual a 20. Con esto volvemos a ver la tabla ANOVA y las fórmulas que está determinando. Un ejemplo sencillo de explicar cómo resolver cada una de la suma de los cuadrados es que la suma de los cuadrados totales, que es SST, es igual a la suma de cada dato al cuadrado menos el gran total de datos al cuadrado sobre el total de datos. El gran total es la suma de los datos elevado al cuadrado. Después de esto, la suma de los cuadrados de los tratamientos es igual a la suma de cada uno de los tratamientos al cuadrado sobre el número de factores, que es n minúscula. Esto es restado por el gran total al cuadrado sobre el total de datos, que es n mayúscula, que vendría siendo 20. Después del número de la suma de cuadrados de los errores se determina por la resta de la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de los tratamientos.
Bueno, con lo anterior tenemos las fórmulas ahora despejadas. Hablamos de que la suma de cuadrados total es la sumatoria de cada dato al cuadrado, dando 58.7757. Esto restado por el gran total al cuadrado, que es 34.01 al cuadrado, sobre el total de datos, que son 20. Esto da un total de 0.9417. La suma de los cuadrados de los tratamientos es igual a la sumatoria de la suma de tratamientos al cuadrado, 291.4945, sobre n, que es el número de factores, que es 5, menos el gran total al cuadrado sobre el total de datos. Esto da un total de 0.4648. La suma de los cuadrados de los errores se determinaba por la resta de los datos obtenidos anteriormente. La suma de los cuadrados de los tratamientos resta a la suma de los cuadrados totales, dando un total de 0.4769. Después de esto necesitamos obtener los grados de libertad. Los grados de libertad, como sabemos, K es el número de plantas, dando 4, y a esto se le resta 1, dando un total de 3. Para obtener el error se multiplica K, que es 4, por el N, que es el número de factores, que viene siendo 5, restado por 1, dando un 4 por 4, dando 16, el número de grados de libertad del error. En el total se multiplica el número de plantas por el número de factores, restado por 1, dando un igual de 19. Para obtener el cuadrado medio, o sea la estimación de la varianza, se tiene que resolver de la fórmula, que es la suma de los cuadrados de los tratamientos. Esto es dividido por los grados de libertad, que es 3, dando un total de 0.1549. Para el error, se obtiene de la misma manera, pero con los correspondientes datos, la suma de los cuadrados de los errores, dividido entre los grados de libertad, dando un total de 0.0298. Para obtener nuestra función de f, o la razón de f, se divide el cuadrado medio de los tratamientos sobre el cuadrado medio de los errores. Esta división da un total de 5.19. Bueno, ya teniendo este resultado, también necesitamos obtener nuestro valor crítico de f. F de 0.05 de 3 grados de libertad de los tratamientos por 16 grados de libertad de los errores, que esto da un total de 3.239. Bueno, con estos resultados tenemos que nuestra razón de f es igual a 5.19 y nuestra función crítica es de 3.239. En la curva vemos que nuestra función o razón de f está en el área de rechazo de nuestra curva, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, ya que por lo menos una planta o una media de una planta es diferente de las demás. Bueno, con esto espero que haya quedado un poco claro de cómo se utiliza el análisis de varianza a través de la tabla ANOVA.